Jaime, una vez más con Rescatando lo Nuestro y una vez más con temas muy polémicos como vuelve a ser la Alameda Hidalgo. En estos días se ha sucedido una serie de cuestiones como el retiro de los ambulantes, de lo cual Noticias dio cuenta puntual, con pues la serie de protestas que ha habido de esta gente que se queda sin empleo, pero también con la otra parte que es la recuperación de los espacios. Desgraciadamente en este afán por mejorar vuelve a haber ideas que pues, a los queretanos no les han gustado y que las han defendido su postura, como es el retiro de la barda perimetral, como son los arreglos que se pretenden hacer en aras de innovar. No estamos en desacuerdo en que se trate de mejorar, pero creo coincidir contigo en que sí estamos en desacuerdo, que lo que ya está hecho, lo que no les costó ningún trabajo a los políticos de hoy, con la mano en la cintura puedan venir y borrarlo del mapa, quitarlo porque consideran que esto es mejor, hacen un organismo para validar y dicen que el mejor experto es el pueblo y que se le va a escuchar. Entonces, bueno, en aras de eso, tú viviste aquí, tú tienes un pulso histórico de este lugar, tú viste cómo era, Jaime. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué opinas de la idea de retirar la barda perimetral? Si hacemos un poco de historia, Luis, la Alameda surge en 1790, un grupo de ciudadanos empieza a ver que se necesitaba un parque en Querétaro, porque el bosque del Cimatario quedaba muy lejos, era bosque todavía. 1790 y en 1793 el corregidor Ruiz Calado hace suyo el proyecto y empieza a sembrar los primeros árboles y le pide una autorización al rey a través del virrey para hacer la Alameda 40 corridas de toros, porque las tenía que autorizar el rey. En ese trayecto, en ese lapso de tiempo, le mandan a hacer a un señor Mariano Orihuela los planos originales. Y en 1793 este señor Orihuela entrega lo que era el proyecto de la Alameda con una barda perimetral de cantera, los arcos tal como están. Todo eso es rescatado en la época de Mariano Palacios a través de Braulio Guerra, el presidente municipal. Pasaron 195 años, Luis, para que se concretara ese proyecto. En la época de Mariano se concreta... Ese es el tiempo que se tardó para tener el dinero y para levantar y arreglar todo esto. Para levantar, muchos hicieron el intento y no se pudo. Por lo que sabemos de Querétaro, todas las vicisitudes, 195 años para tener esto. Pero antes de esa barda estaba la central camionera. Era una parte donde cruzaban mucho, sobre todo sirvientas que se iban a sus pueblos los fines de semana, y hubo una serie de violaciones aquí. Con la barda perimetral se cierra la Alameda y se evita eso. ¿Qué policía va a estar cuidando un espacio abierto de esta magnitud, que son 359 metros por lado, según el plan original? La Alameda ha mejorado mucho en ese aspecto. Se argumenta que se van a poner cámaras de videovigilancia y bueno, sabemos los resultados, claro. Vemos los resultados. Lo que tal parece es que hay una persistencia. No es la primera vez que hacemos defensa en Rescatando lo Nuestro, Jaime, de la barda perimetral. Ya en anteriores administraciones había la idea de quitar lo que no costó, de arrancar estas rejas hermosas. Bueno, no sé qué pasa si se les ocurre a algún gobernante del Distrito Federal quitar las rejas de Chapultepec, que hasta canción tienen, ¿no? Cambiar los arcos de orientación o cosas inútiles, como este tipo de modas que en ocasiones a alguien iluminado o gentes que no conocen dan sugerencias, pero aquí lo que hay que rescatar es el aspecto histórico. No fue una cosa improvisada, fueron muchos años. La Alameda era un espacio que se inundaba cada temporada de lluvias, oscuro, en los años 40, 50. Era una parte donde la gente venía de día, en la noche no andaba por donde te asustaban con el marihuano. Había un marihuano en esa época, pero era un marihuano conocido, pero su asiento era aquí. Entonces era el temor, no vayas a la Alameda porque anda el marihuano. Cambió mucho el rumbo, aquí pasaba la carretera panamericana, y si hacemos un poco de más historia, a nuestras espaldas está la estatua del Padre de la Patria, que fue la que le dio nombre a esto. En 1896 se pone esta escultura
esta estatua del padre de la patria, y ya este parque se denomina Alameda Hidalgo. Pero sigue en el abandono durante mucho tiempo. Había un kiosco que había sido traído del Jardín Obregón, que después fue sustituido por una moda que hubo. Tú ves el kiosco como imitación de madera. Todas las bancas les dio por hacerlas como imitación de madera, porque encontraron un artesano que empezó a cambiar todo. Pasó el tiempo, hubo unos juegos mecánicos, pero mecánicos que eran 2 volantines, 2 resbaladillas y unos columpios, con una reja perimetral de madera de diferentes colores, tiras de madera. Luego como de historieta. Sí, hubo un zoológico. Sí, También un zoológico aquí. Con el león dormido. En la época de Mariano, el león que parecía tapete porque estaba muerto de hambre el pobrecito. Entonces la Alameda tiene mucha historia, se dicen muchas cosas. ¿Tú recordabas lo de las comidas? Las comilonas que se hacían aquí. Aquí cuando se pues quería qué lugar más agradable para llegar a hacer una comida aquí. Se quería agasajar a un visitante, por ejemplo a Madero cuando hizo su recorrido. Aquí hubo una reunión de los simpatizantes de Francisco Madero en 1910 y previo a la Constitución, ya los trabajos del constituyente, a don Venustiano Carranza y a los constituyentes se les organizaban comidas aquí en la Alameda, en la Cañada y en la Alameda. Muy bien, y vamos a un corte, Jaime, y regresamos con más de la Alameda. ¿Cómo no, Luis? Jaime, pues de las muchas virtudes que tiene este parque está el agua que mitigó la sed de los queretanos, que les dio de beber y que salía de aquí, me comentabas algún día, como aguas superficiales y después ya con un pozo profundo para llegar a las aguas fósiles. Toda la periferia de Querétaro habían sido ciénegas aquí adelante, donde está Constituyentes. Fue un bordo durante muchos años, ese bordo en la época del sitio era un lugar que no pusieron ahí, no cerraron el sitio porque era infranqueable. Era una ciénega muy profunda, que era muy difícil que incluso en la noche intentaran pasar por ahí. Entonces el agua superficial, que eran los pozos artesianos que se destilaban en Querétaro, a 12 metros, cuando mucho, 8 metros en algunas partes. Aquí en la Alameda abundaba el agua y se empezó a perforar el pozo de Alameda, que era la Alameda 1 y 2 después. Y yo creo que como un tributo, un reconocimiento al agua que este pozo dio, tenemos a nuestras espaldas esta fuente. Pero también albergaba la Alameda, además del agua, como elemento necesario para la fauna, teníamos aves aquí, ardillas posterior, pero aves que estaban los tordos. Estaban tordos, urracas y los perros del agua. Ese es lo que yo recuerdo en mi niñez, pero eran parvadas. Se ensombrecía, ahora hay loros, eso fue un loro. Se ensombrecía el cielo cuando llegaban en la tarde a un recambio que había del hábitat de los árboles, porque los perros del agua empezaban a salir y empezaban a llegar. Toda la noche salían y empezaban a llegar cuando las urracas iban saliendo y había un ruido que era en ocasiones ensordecedor. Yo vivía a unos cuantos pasos y había 2 grandes árboles cerca de mi ventana, 2 laureles de la India como aquel que estaba en el río, imagínate, lleno de pájaros. No podías oír el radio, no había televisión en el cuarto, sino era el radio lo que se estilaba. Entonces después pasa el tiempo y vienen las garzas garrapateras, que es una garza introducida, profesa africana, que lo que menos hicieron fue expulgar a los bueyes, sino que andaban atrás de los arados. Se equivocaron de ave para esta función. Y que además causaban mucho problema. Sí, era bellísimo, sigue siendo muy bello ver en las tardes cómo van llegando a sus nidos y cómo se pone blanco el espacio y van descendiendo. Pero también es demasiado el excremento que arrojan y lo que molesta, los daños que causa. Fue la causa, el guano fue la causa en la que se pensó primero en poner aparatos de ultrasonido. Desde luego la ciudadanía no sabía. Imagínate los de la protectora de animales, que estaba muy incipiente esto. Ponían el ultrasonido, no era audible para nosotros, pero sí para ahuyentar a las aves. No dio resultado. Entonces hubo la introducción de ardillas, y las ardillas empezaban ya a ahuyentar a las aves. Y ahora ves que están las pobres hacinadas en pequeños arbolitos en la periferia. Sí, todavía se alcanzan a ver en la parte de Prolongación Zaragoza, por ahí alcanzan a llegar algunas, pero ya no ves en Zaragoza y 5 de febrero también.
pero ya no ves, bueno, las parvadas que había. Sí, se ha acabado todo eso. Los agroquímicos, Luis, han acabado con muchas aves, con las mariposas también, y ahora se ha dado un fenómeno que nosotros más o menos conocemos algo de la migración de las aves. Están migrando las palomas que andaban antes en el cerro, ahora están migrando a las ciudades, y tú ves que hay en pleno centro, en la Alameda, en muchas de las casas, hay palomas en demanda de alimento. Incluso en algunas partes como el Milenio, algunas personas están alimentando, y tú ves un espectáculo que hay 60 palomas en el techo de esa casa, porque ya no hay alimento. Hay loros, hace rato escuchamos un loro. Esos loros han andado en los arcos, y en esta parte pues vienen mucho porque están protegidos. En los arcos hay veces que se escucha la algarabía que uno pasando, y en la caseta de los policías ellos los alimentaban, o se iban a robar las mandarinas de alguna amiga que tenemos por ahí en Calesa, en Carretas. Sí, en Carretas. De Herminia Castañeda. Creo que para todos los queretanos hay un recuerdo en la Alameda. Hay un recuerdo, no solamente el histórico de las grandes personalidades que vinieron a las comilonas, no solamente de los funcionarios que trataron de arreglar o que arreglaron esto, de la sociedad que cuidó, las imágenes que está levantando nuestro productor y editor web de noticias, Enrique Zamudio, van a dar cuenta de todo esto, pero todos tienen algo que ver con la Alameda, ya sea la pareja que se la llevaron a la delegación por estar de románticos, ya sean los niños de las bicicletas, quien tiene recuerdos de León. Los días de campo de las familias, Luis, que eran las tortas, no había todavía el famoso sándwich, eran las tortas de carnitas con unos chiles jalapeños, con aguas frescas. Chiles en vinagre. Chiles en vinagre. Estaba apenas introduciéndose los refrescos, y eran las aguas frescas y el pulque. El pulque que se tenía que compartir con el alamedero, porque estaba prohibido ingerir bebidas alcohólicas, cerveza, que era cerveza y el pulque. Pero al rato el cuidador, el alamedero, que se conocía así, que tenía su casita ahí, llegaba a ver si le invitaban un pulque. Ahí ya lo hacías porque ya no había molestia. Con eso ya no había ningún problema. Qué maravilla de espacio, Jaime, un lugar de veras para preservarse. Pues hacemos votos para que las autoridades, a quien le corresponde estar ahora, en verdad cuiden, que no destruyan lo que no les costó. Esto tiene mucho tiempo, mucha participación ciudadana, corridas de toros, historia, tiene todo como para pensar, bueno, ya no me gusta la barda, la quito, o ahora quiero hacer esto. Ese consejo consultivo que se está creando, que se está convocando, será responsable de lo que acontezca aquí, que se informen, porque hay errores crasos. Por ejemplo, la vecindad del Agua Limpia, que fue la fábrica real de tabaco de San Fernando, la segunda en la Nueva España, y le ponen vecindad del Agua Limpia. Claro. Que en la Alameda no se cometan errores, que se informen históricamente y con sensibilidad. Que a quienes les toque la responsabilidad cumplan, y cumplan para bien de Querétaro. Ojalá. Muy bien. Pues Jaime, estamos aquí ante un monumento a el compositor, el maestro Alavés, de la canción Mixteca, que mucho se dice que fue aquí donde se inspiró, o donde concibió la idea, o fue aquí donde traía la idea y se sentó a escribirla. Pero no sabemos, porque la producción de una canción no es de que te llega la inspiración, te la llevas de punta a punta, hay que trabajar mucho en una obra literaria, de tipo que sea. Pero además de esta anécdota que es parte de la Alameda, y que la gente llega y pregunta y quiere conocer más de esto, tú tienes otras vivencias, porque tú vivías aquí muy cerca, en Pasteur. Entonces, sí, unos cuantos pasos. Te tocaba ver todo. Me tocó vivir primero mi infancia, mi niñez en Pasteur 69, aquí unos pasos. Y después ya mi adolescencia, mi juventud en Luis G. Balvanera, donde era un club de tenis Unión, que estaba aquí frente a la Alameda. Entonces propiamente la Alameda era el jardín de todos nosotros, de los Díez Marina, de todos los que vivíamos por aquí, los Saavedra, Padilla. Era un grupo de jóvenes que nos reuníamos aquí. Pero Mariano también vivió Mariano por aquí. Vivió aquí enfrente, vivió enfrente de la Alameda y su familia mucho tiempo.
ahí hasta que falleció su papá, don Samuel. Y la Alameda tenía muchas características en esa época. Ya la habían tratado de iluminar, pero seguía siendo un lugar romántico, no solo en un pedazo que está significado por la canción mixteca, sino donde se podía, Luis, porque era muy frecuente que estando nosotros en Pasteur, pasaban los ¿Dónde policías. se podía qué, mi querido? Bueno, yo lo dejo así. Pasaban los policías municipales escoltando algunas parejitas que habían sido sorprendidas en alguna situación comprometida. A nosotros de jóvenes, en ocasiones, en ciertos meses del año, veníamos con nuestros padres, veníamos en grupo a la cacería de luciérnagas, porque era muy divertido en la oscuridad propia de esta alameda por la falta de iluminación. Se llenaba de cocuyos o luciérnagas, como les decíamos nosotros, y andábamos correteándolas de niños. Para meterlas en frascos. Con un pañuelo, entonces suavemente le dabas un pequeño golpe y en el pasto empezaba a iluminar, y entonces ya en un frasco, para después llegar en la noche y meterse bajo las sábanas y estar viendo la maravilla y incrédulos ver cómo ese animal se iluminaba. Claro. Qué maravilla y qué vivencias de los queretanos, que aquí también fue área para andar en bicicleta. Ah, no, eso tiene una situación especial. Toda la periferia, una temporada estuvo asfaltada, y cuando llegó aquí el señor Félix, de la casa Félix, ahora su descendencia, tenía un pequeño localito, un changarrito, donde era un mecánico de bicicletas y tenía 4 o 5 bicicletas de alquiler. Las alquilaba a la palabra y costaba 15 centavos la media hora, pero como nosotros no teníamos reloj, entonces teníamos que irle a preguntar cuánto nos quedaba. Y nos decía, todavía te alcanza para otra vuelta rápida o lenta, no, vete con confianza. Ajá. Él empezó así este emporio, que es ahora un emporio bicicletero, pero en el buen sentido de la palabra. Empezó con un pequeño taller. El mecánico estuvo muchos años ahí con él. Y nos preguntaba, ¿cómo te apellidas? ¿Quién es tu papá? Y entonces ya, llévate la bicicleta. En tiempo de lluvia se enojaba el señor Félix porque cuando se inundaba la Alameda hacíamos carreras a ver quién llegaba más lejos dentro del agua. Eran carreras submarinas. Entonces caían las bicicletas, las andábamos buscando. Llegar aquí era una odisea, porque llegar aquí llegábamos con el agua a la cintura. ¡Qué vivencias, Jaime! Cuando llegábamos a devolver la bicicleta, se enojaba porque tenía que volverla a engrasar y aceitar. Claro. Entonces demostraba su disgusto. Fue las únicas veces que lo encontramos molesto. Entonces esta Alameda, como todo parque dentro de una ciudad pequeña o grande, pues cumple una función muy importante. Y esta Alameda es un lugar en realidad bello, natural, es un lugar donde ha pasado mucha gente tratando de mejorarlo. Y ojalá que las nuevas autoridades también pugnen porque esto se conserve y siga bien. Si ya retiraron a los ambulantes de Zaragoza, del portal de Zaragoza, y se va a embellecer y demás, pues que sea para bien, y ojalá esta gente tenga un lugar donde trabajar, porque de eso viven, es la forma de llevar alimento a su familia. Lo demás, venta de droga, lo de la prostitución, lo de la trata de blancas, lo del derecho de piso, bueno, todas estas cuestiones que dicen que se cobraba hasta 150,000 pesos, pues son de orden legal y se debieron haber atendido de inmediato, desde que se descubrió. No esperar a tumbar, quitar y mover todo para hacer cumplir la ley. Creo que siendo problemas legales los debieron atender de una forma expedita, rápido, porque ese es en detrimento de la misma sociedad. Se veía venir, Luis, porque siendo presidente municipal Francisco Garrido, para congraciarse con los comerciantes ambulantes, empezó a organizarlos frente al Seguro Social y les dio este espacio. Y este espacio sabíamos los queretanos que a la larga iba a haber conflicto, porque conocemos la forma de proceder de nuestra gente. Entonces les dio esto con una premisa que decía, organicé al comercio ambulante. ¿Lo organizó o lo desorganizó? Lo estamos viendo ya después de algún tiempo. Claro, eran las premisas, ¿no? Organicé el comercio ambulante y creé la Guardia Municipal. Las dos premisas.
Bueno, pues ahora es el turno otra vez del Partido Acción Nacional y el compromiso de cumplirle a los queretanos y de preservar las cosas, que eso es nuestro trabajo. Preserva patrimonio, precisamente se funda, se hace la asociación civil con el siempre bien recordado Modesto de la Luz, Cervantes Sistos y otras muchas personalidades más, para preservar y conservar y cuidar este patrimonio. Esa es nuestra tarea, es por eso de estos comentarios. Y rescatando lo nuestro tiene este espíritu por más de 6 años de estar hablando de problemas torales, de problemas que interesan a la cultura y a la historia de Querétaro. Así es. Muy bien, pues hasta la próxima desde algún lugar de Querétaro.